Con tristeza les comentamos, nuestra hermana Gladys se puso otra vez un poquito mal, volvió a vomitar sangre. Está otra vez ya no en el hospital, está en su casa. Cuando terminemos el servicio iremos a orar por ella otra vez. Hemos estado al pendiente. Estos días estuvimos en Villahermosa. Ustedes sabían, ¿verdad?, que teníamos la convención. Gloria a Dios, fuimos nombrados ya pastor. Ya tenemos oficialmente pastor, ¿verdad? Y pues a seguir trabajando. Van a haber cambios y se los vamos a comentar al final. Tenemos el deseo de que todos nos sumemos a estos cambios. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar esta enseñanza, la cual he titulado El poder de la palabra. Durante los domingos anteriores hemos estado hablando acerca de la identidad en Cristo Jesús. Y estuvimos hablando también acerca de que la identidad en Cristo Jesús la podemos obtener conociendo a Jesús. Pero la única manera que nosotros podemos conocer lo que Jesús hizo y lo que Jesús va a hacer es leyendo la palabra. Y es allí donde vamos a encontrar ese poder. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este hermoso domingo por la bendición que tú nos das de poder estar reunidos, Señor. Gracias por el privilegio que me das de poder estar al frente de mis hermanos una vez más, Señor. Gracias, amado Dios. Así como tú no olvidaste el día de hoy despertarnos por la mañana, danos un alimento temprano, Señor. Tampoco has olvidado darnos este alimento espiritual. Tómame, Señor, como un vaso digno de ti, en el cual tú puedas depositar de tu sabiduría y pueda yo expresarla con todo lo que tú me has dado, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El poder de la palabra. Pablo decía que él no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios. Y es de esa misma manera en la cual nosotros vamos a tener el poder. Hay muchas veces, y no me dejes solo, ¿verdad? Hay veces que yo le digo al Señor, Señor, yo no puedo. Pero después, el mismo Dios, que es tan bueno, ¿verdad? Y misericordioso, y que Él conoce antes de que suceda las necesidades que vamos a tener. Él me recuerda y me dice, pero la palabra dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. También te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y qué bueno que no puedes. Qué bueno que reconoces que no puedes hacerlo, para que cuando lo logres hacer, sepas tú que no fue porque tú tenías la capacidad, sino porque yo lo hice a través de ti. Todo el material de guerra que tenía Josué era capaz de destruir ciudades. Habían destruido ciudades. Pero cuando llegaron a Jericó, Dios les dijo, espérate, no van a luchar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y les dio una estrategia total y completamente rara. Darle vueltas a la ciudad. Y al final vas a gritar. Y los muros se van a destruir. Probablemente Josué en algún momento de su vida, ¿verdad? En el momento de recibir esa palabra dudó. Y lo leíamos en los versículos que leíamos al principio. Algunos dudaron. Pero si se dan cuenta y se recuerdan, vamos a ir para allá, para que nos recordemos bien el versículo, ¿verdad? Este versículo tiene que hablar a nuestras vidas. Este versículo es maravilloso. Dice aquí, pero los 11 discípulos, no somos 11 todavía, pero llegaremos a ser más. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había, ¿qué cosa? Ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Qué cosa pude yo observar al momento de leer este versículo al principio? Dudaban, pero obedecían.
¿qué hizo Josué? A lo mejor dijo, tengo un ejército, están preparados, tenemos la estrategia, ¿por qué no vamos con todo? Porque Dios le dijo, denle vueltas. ¿Y qué le dijo él al ejército, al pueblo? Vamos a dar vueltas. Y seguramente dentro del pueblo hubo alguien que dijo, este está loco, ¿para qué le vamos a dar vueltas? Y después dice, Jesús se acercó y les habló, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje, para los que ya han leído la palabra, verdad, en esa parte? Que cuando Josué estaba allí para luchar, vio un hombre de lejos y él le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? ¿Quién era él? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el Cristo preencarnado, Cristo antes de venir en carne aquí a la tierra. Él se acercó porque vio que ellos estaban siendo obedientes. Queremos que Dios esté cerca de nosotros, tenemos que ser obedientes. Tú y yo no tenemos que entender la palabra al principio. Tenemos que obedecerla. Si nosotros no obedecemos la palabra, entonces Dios va a decir, hasta que obedezcas, me voy a acercar a ti. Estás dudando, pero lo estás haciendo. Yo voy a estar cerca de ti. Miren ustedes, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero también esto me recordaba aquel versículo que dice, Padre, yo no oro solamente por estos, sino por los que a través de estos van a creer en ti. Y también me recordaba esa parte donde dice, mayores cosas harán que yo. ¿Sí? Entonces, si Él hizo esas cosas que consideró pequeñas y nos dijo que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra, es decir, tiene autoridad en todos lados, en todo el universo, a ti y a mí, por el poder de su palabra, nos da autoridad. Dice que nos dio autoridad para hollar serpientes, escorpiones. Dice, comerán cosa mortífera y no les dañará. ¿Por qué entonces tenemos miedo? ¿Por qué tenemos esa parálisis espiritual y dejamos de hablarle a la gente acerca del poder que la palabra nos da? Ahora sí, vámonos a la enseñanza en sí, porque esto nada más era como una introducción. El objetivo de esta enseñanza es resaltar la excelencia de la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra quedó para dos cosas. Una, para que tú sepas lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Y dos, para que tú hagas mayores cosas por el poder mismo de la palabra. No es que Samuel, no es que Emma, no es que Yesenia, no es que Freddy, no es que Carlos, no es que Brenda, no es que Miguel, no es que Ángel y no es que Yasmín tengan el poder por sí solos, sino que ese poder va a venir cuando nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. Y tenemos que entender que la Biblia es nuestra única fuente de autoridad. No hay ningún otro libro. Y entonces los que escriben algunos pastores, bueno, esos son cosas no que complementan a la Biblia, sino que te explican una parte de ella. Como lo que hacemos nosotros los miércoles, que venimos y leemos y después damos una explicación. Es como si toda esa explicación la escribiéramos en un libro y se los damos en un libro para que usted lo leyera. Bueno, así son los libros que algunos pastores, algunos autores escriben y que están basados en la Biblia. ¿De dónde sacaron todo lo que dicen? De la Biblia. Nada más que nos lo van desmenuzando. No es un complemento. La Biblia no necesita ser complementada. Todo lo que debemos saber, todo lo que debió ser dicho, ya está escrito y está revelado. No hay una nueva revelación. Si alguien viene y nos dice, tengo una nueva revelación,
lo invitamos a salir, porque no hay una nueva revelación. Dice que tenemos la palabra profética más confiable, más precisa, la mejor, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene 5 atributos que vamos a localizar. Están diferenciados con colores, pero creo que no se observa muy bien ahí los colores, pero después tenemos una lista. En la palabra de Dios, que es excelentísima, hay al menos 5 cosas diferentes. Vamos a leer Salmos 19, 7 al 9. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y aquí identificamos los 5 atributos, las 5 cosas que vienen incluidas en la palabra de Dios. Y esta es la razón por la que usted y yo tenemos que estarlo leyendo, porque a veces somos oidores olvidadizos, dice la palabra. Somos como aquel que se acerca al espejo y se mira y después se va y se olvida cómo es. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios contiene la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová y los juicios de Jehová. Si alguien omite hablar de los juicios, entonces no está hablando de la palabra, porque los juicios son verdaderos. Y dice que son justos. ¿Cuándo viene un juicio? Lo vamos a estar viendo conforme vayamos avanzando. Vamos a empezar por la ley. ¿Ok? Nehemías 8:2. Esta es la razón por la que usted ve que los pastores, bueno, en este caso no tenemos un altar más alto, pero sí estoy de pie. ¿Sí? Entonces, usted en muchas iglesias, en muchos lugares, ve que hay un altar en donde la persona que va a compartir se sube. No es porque se sienta más que los demás. Dice aquí, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y si seguimos leyendo, dice que él estaba arriba para que todos pudieran escuchar. Recordemos que en ese entonces no había micrófonos. Entonces lo que tenían que hacer es usar la misma acústica de los lugares. Y generalmente en un lugar alto, tú te escuchas mejor. ¿Qué hacía Jesús cuando compartía? Se subía en una barca y desde allí compartía y utilizaba el aire que venía detrás de él para que se llevara sus palabras y entonces alcanzaran a escuchar todos los que estaban atrás. La misma forma que utilizaban los romanos en sus teatros. Los teatros los hacían como tipo luna para que el mismo eco, la misma acústica pudiera servirles a ellos para escucharse. Por lo mismo que comentábamos, no había micrófonos y los actores hablaban aquí, pero tenían que escucharse hasta el final. Eran los mismos principios. Y ayer, una persona allá en la convención hacía una pregunta y a lo mejor para algunos es muy sencillo entender y responder, pero hay algunos que sinceramente tienen esa duda. Y ella preguntaba, ¿qué tanto debemos mezclar lo mundano con lo espiritual? Haciendo referencia, por ejemplo, a la administración o al uso de micrófonos, porque ella piensa o pensaba, espero que ya no piense igual, que todo este tipo de cosas son cosas del mundo. Pero inmediatamente después de que ella hizo la pregunta, obviamente no me la estaba haciendo a mí, se la estaba haciendo al pastor que estaba compartiendo, ¿verdad? Porque hubo una serie de preguntas y respuestas un momento.
a mí me vino a la mente el versículo que dice que todo es de Él y para Él y viene de Él. ¿Quién inventó la estadística? Dios. En el libro de Números mandó a hacer encuestas, mandó a hacer la contabilización de personas para saber cuántos sabían de cada tribu, ¿verdad? ¿Quién mandó a través de Yetro a organizar como si fuera una empresa a todo el pueblo? Dios. Todo viene de Él. El hecho de que el mundo lo está usando no significa que sea del mundo. Todo es de Él. Y nosotros lo podemos utilizar porque todo Él lo propició. Dice la palabra que Él es el que propicia el crecimiento de la ciencia. Si usted está enfermo, si usted necesita una transfusión, ¿puede ir al médico? Claro que, es más, no es nada más que puede, debe ir al médico. Hay muchas personas que dicen, no, que no me transfundan sangre porque yo debo estar íntegro para el Señor. Y entonces estamos incurriendo en un suicidio al cual no llamamos suicidio. Y recuerden que el único pecado que Dios no puede perdonar es el suicidio, porque tú no puedes pedir perdón, pues ya te moriste. No voy al hospital, no me transfunden, necesitaba yo la sangre y entonces muero. No fue un suicidio asistido por alguien, pero suicidio al fin. O sea, no es que me volé la tapa de los sesos o me colgué de alguna cuerda, no, pero es un suicidio. No podemos nosotros ser tan cuadrados, ser tan cerrados, sino entender que todo lo que Dios ha puesto en el mundo ha sido para nuestro provecho y no para nuestro mal. Y lo que pasa es que muchas veces le damos más poder al diablo que a Dios. Y consideramos que el diablo tiene más influencia que la que tiene Dios mismo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y será que Dios sabe lo que nos iba a decir? Por supuesto que sí. Dios sabe lo que íbamos a necesitar. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted lee la palabra y ve lo que le pasó a algunos siervos, usted logra reconocer y dice, pero si eso mismo me pasó a mí? ¿Por qué cree usted que entonces Dios lo dejó? Porque Él sabía que eso se iba a estar repitiendo cíclicamente en todos los siervos. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y cuando dice hombre, no significa nada más el varón. Recuerden que en muchas ocasiones cuando dice hombre se refiere a la raza humana, está incluyendo a hombre y a mujer. Olvidemos aquello que dicen algunos, que se agarran de aquel versículo en donde dice Pablo, y no le permito a la mujer enseñar. Recordemos que hay que leer el contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando en Corinto? La mujer quería sobrepasar la autoridad del hombre y entonces digo, no, espérate, entonces para que se te bajen los humos, no te permito enseñar a ti, mujer de Corinto. Porque después recuerden que hubo muchas hermanas a las cuales él recomendó en sus cartas y que incluso a otras que les agradecía su servicio, ¿verdad? Entonces, la mujer no es que esté excluida, no es machismo, vaya, en la Biblia, no. El Señor bendice a hombres y bendice a mujeres, usa a hombres y usa a mujeres, pero ¿sobre quién dejó la autoridad? Sobre los hombres. Y entonces la mujer no tiene autoridad. Por supuesto que sí, tiene autoridad, pero esa autoridad debe estar sujeta a la autoridad de su marido. Y los maridos, ¿verdad? No nos vamos a enseñorear de eso. No nos vamos a aprovechar y decir, yo soy aquí el mandamás. No.
simple y sencillamente somos un equipo. Es como en una empresa. Hay un director y hay subdirectores y hay gerentes y hay supervisores y están los trabajadores. ¿Por qué? Porque lleva una organización. Si todos quisiéramos mandar, ¿quién haría caso? Pues nadie, ¿verdad? Porque no, yo tengo que mandar. Y dice aquel, yo también mando. Y entonces, como yo quiero mandar y aquel quiere mandar, ¿quién acaba obedeciendo? Nadie. Nunca se va a hacer lo que se deba hacer, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí en el versículo anterior que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. ¿Qué sucede con nosotros cada domingo? El pastor trae la ley, la palabra de Dios ante la congregación. Y no solamente el pastor, hasta ahorita me han visto nada más a mí, pero también tiene que empezar una revolución dentro de nosotros, en donde Dios nos empiece a hablar a todos, en donde Dios empiece a afianzarnos y a decirnos, eres parte de este lugar. Y entonces, como eres parte de este lugar, tú tienes que participar de la edificación. Y muy probablemente en algún momento Dios te dé la oportunidad de compartir eso que a ti te edificó. No estoy diciendo que para todos, ¿verdad? Pero en algún momento tendremos que llegar a ese punto. Santiago 1, 21 al 25 dice, una de las cosas que debemos hacer, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué significa mansedumbre? Recibir con mansedumbre. Yo tengo un estilo de vida. Antes de conocer de Dios, yo tenía un estilo de vida. Empiezo a congregarme y empiezo a escuchar la palabra de Dios, y entonces la palabra de Dios no va a estar de acuerdo con lo que yo hago. La palabra de Dios no tiene que estar de acuerdo con lo que yo hago, a menos que lo que yo esté haciendo sea en obediencia a la palabra de Dios. Pero cuando no conocía a Dios, hacía las cosas como un animalito, solamente porque yo quería, o porque tenía la necesidad, o porque simplemente podía hacerlo, ¿sí? Pero ahora el Señor me empieza a confrontar y me doy cuenta de diferentes cosas. Y entonces, en lugar de decir, no, yo no voy a cambiar porque así nací y así me he de morir. No, sino que con mansedumbre, con humildad de corazón, decir, wow, tanto tiempo que lo estuve haciendo así y resulta que está mal. Y yo pensé que estaba bien. Y entonces, ¿qué debería yo hacer? Cambiar, ¿verdad? Tanto tiempo que yo pensé que mi vida era mía. Y ahora la palabra de Dios me dice que es de mi esposa. Mi cuerpo completito es de ella. Y el de ella es mío. Y entonces, ya no escatimo, ¿verdad? Le compro su shampoo, le compro su perfume, porque tengo que hermosear ese cuerpo que también es mío. Ya no le voy a decir, no, eso está muy caro. No, mételo también, el Señor proveerá. Órale, vamos, mételo en el carrito y ahí vamos. ¿Verdad? Porque tengo que hermosear su cuerpo. Porque es mío. Y todo lo mío yo lo quiero mantener bonito. O alguien aquí tiene cosas que no cuida. No, ¿verdad? Nos costó trabajo adquirir nuestras herramientas y entonces las cuidamos, las limpiamos, les echamos su grasita para que trabajen bien los motores. Y es lo mismo que tenemos que hacer con aquel cuerpo que Dios nos añadió cuando nos casamos. Y entonces, cuidarlo. La cual puede salvar vuestras almas. Pero sed, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y muchas veces nosotros pensamos que con el hecho de asistir el domingo, listo,
He cumplido con mi labor cristiana de llegar y congregarme, porque la palabra dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Y hasta me vuelvo bíblico, ¿verdad? Pero ahí se acabó. Me voy y me olvido de todo lo que recibí y empiezo a envolverme en lo que está en el mundo. Y de repente las cosas del mundo resultan más importantes y ya no voy al templo. Dios sabe que estoy ocupado, tengo que lavar. Como si no hubiesen más días para lavar. Yo le digo a mis hijos, a ver chavos, no vamos a estar aquí jueves, viernes y sábado. Regresábamos acá, bueno, sí, ya estábamos aquí en la noche, dormíamos y después regresábamos, digamos, como a las 11 de la noche. No me dejen tarea pendiente. El domingo yo no quiero ver a nadie haciendo tarea. Y ahí los ve, haciendo toda su tarea. ¿Por qué? Porque ellos sintieron que era más importante el estar allá. Es más importante estar en la presencia de Dios. Y muchas veces se nos olvida que el centro de nuestra vida tiene que ser Dios. Y nos volvemos el centro de nuestra propia vida y estoy cansado, tengo tarea, tengo que cocinar, tengo que lavar, tengo trabajo, y un montón de cosas, como si a Dios se le hubiese olvidado un solo día despertarte, darte de comer o darte un techo o estar allí presente para ti. Tú decides no estar presente para Él. Amén. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, como el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? 3 veces bendecido. Si tú oyes la palabra y la pones en práctica, si tú ves personas que están hablando mal de ti, pero tú las sigues ayudando, si tú ves personas que te están buscando hacer mal, pero tú les ayudas, si hay personas que te están haciendo cosas y tú las perdonas, entonces el Señor te va a añadir. Porque Dios está comprometido con su palabra. Si está escrito en su palabra, Él lo va a hacer. No podemos tener esa duda. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y si está completamente limpia y nosotros empezamos a obedecerla, ¿qué creen que la palabra va a ir haciendo con nosotros si la palabra ya está purificada? Purificarnos. Quitar todas aquellas cosas que en algún momento hicimos mal, fuera de la ley de Dios, fuera de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y cuando me refiero a la ley de Dios, no me refiero nada más a la ley ceremonial que le dio a los judíos. Me refiero sobre todo, ¿verdad?, a la ley de vida que Él nos da, la forma de vivir. Y aquí viene el testimonio. ¿Qué es el testimonio? Es una forma de vivir del cristiano. Y esa es el testimonio. Cuando te dicen, da buen testimonio, es decir, compórtate bien. Pero aquí Dios nos da testimonio de que todo lo que Él dice es cierto.
la palabra confirma la misma palabra. Vamos a leer Éxodo, capítulo 31, versículo 18, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de ¿qué? Del testimonio, tablas de piedra escritas, gloria a Dios, con el dedo de Dios. Porque dijo Dios, le dijiste al pueblo que viniste a hablar conmigo para llevarles a ellos lo que yo haya dicho, entonces tienes que llevar algo que evidencie que realmente hablaste conmigo, porque si no llevas una evidencia, un testigo contigo, a lo mejor el pueblo va a decir, no hablaste con Dios y lo que tú nos estás diciendo es cosa que tú nada más nos quieres decir. Y entonces Dios les dio la tabla para que, mira, se las vas a mostrar y ellos van a ver precisamente todo lo que yo te dije. Pero resulta que este es hermoso pueblo, ¿verdad? Cuando Moisés bajó, porque Dios le dijo, oye, se escucha mucho escándalo allá abajo, anda, ve, corre. Los encontró adorando a un becerro de oro. ¿Se acuerdan ustedes? Y a veces nosotros nos desviamos de la palabra adorando diferentes cosas, que es la que comentábamos hace ratito. Tengo tarea, tengo trabajo, estoy cansado, etcétera. Agrégale usted todas las listas de pretextos que hemos puesto. Yo he puesto un montón de cosas. Me duele el pie, me duele la cabeza. Antes, ¿verdad? Cuando empezaba yo en estos caminos, yo ponía, no tengo para el pasaje. E incluso me decía un hermano, yo paso por ti, porque ellos ya se sabían todos esos pretextos. Voy a ver si me da tiempo. Todavía yo, ¿verdad? Yo era especialista para escabullirme. Pero una vez que el Señor me tomó, ya no quise más salir porque ese abrazo tan hermoso, yo no me lo quiero perder. Créanme, ese es hasta más hermoso que el que me da mi esposa. Y ya, eso es decir bastante. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿cómo? Sabio. ¿Quieres ser sabio? Lee las sagradas escrituras. Ahí hay la sabiduría, porque la inspiró Dios. Sí la escribieron hombres, pero no fue idea de los hombres. Imagínese usted, no había redes sociales. Eran personas de diferentes nacionalidades, con diferentes idiomas, en diferentes tiempos. Uno vivió en un año y otro vivió 100 años después. ¿Cómo se pudieron poner de acuerdo? Oye, Samuel, yo sé que tú dentro de 50 años vas a vivir. Escríbele algo parecido a esto. ¿Te late? Como que no. No le pudieron haber dejado un anuncio al que seguía, porque ellos no sabían quiénes iban a nacer. No sabían en dónde iban a nacer. Pero el único que sí lo sabía, les dio la instrucción, y ese es Dios. ¿Sí? Entonces, desde la niñez, y cuando yo leí esto me puse triste, porque yo conocí de la palabra a los 29 años. Chale. Y entonces yo ya no pude aprender desde la niñez. Y entonces Dios, que sigue siendo bueno y que sigue siendo misericordioso, me dice, mira, pero acuérdate que tú naciste de nuevo. Hoy, a pesar de que tú te ves grande, yo te veo como uno de mis pequeños. Eres niño otra vez, espiritualmente hablando. Entonces no dejes de leer la palabra. Y entonces recobré la alegría y dije, wow, sí, la voy a seguir leyendo. Y yo recuerdo, ¿verdad? Ya estaba yo casado con mi esposa cuando una vez me encontró a las 3 de la madrugada leyendo. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo la Biblia. Es que se puso buena la pelea.
Estaban en esos tiempos de la conquista, estaba yo leyendo toda esa parte donde estaban las batallas y se ponía, y como yo tengo una imaginación muy fructífera, todo me lo imaginaba como si fuera una película. Sí, yo hasta casi me traigo mis palomitas y estoy leyendo, porque era tan emocionante en ese momento, ¿verdad? Y siempre que leo la palabra, me lo trato de imaginar, me imagino cuando Pablo va a agarrar una rama y le prende la culebra del brazo y empiezo a ver como que la sangre le escurre, ¿verdad? Porque eso me imagino que pasó, que escurría la sangre cuando esa serpiente y después el otro, no sé si alguna vez les ha caído un bichuchito en el brazo y que nada más hace usted así. Yo me imagino que Pablo nada más hizo así, cayó la culebra por allá y se escondió entre las ramas y él llegó, se limpió la sangre y siguió. Y todos los demás viéndolo como esperando a qué hora cae muerto. Y el otro siguió, como si nada. Cuando sacan a Pablo después de haber sido apedreado, yo me lo imaginé, no sé si así habrá sido, ¿verdad? Pero yo me lo imaginé que lo traían agarradito de las piernas y el otro hasta con los brazos así y rebotaba su cabeza contra las piedras del piso porque ni modo que estuviera lisito. Yo así me lo imaginé, no sé cómo se lo imaginó usted cuando lo leyó, pero yo me lo imaginé así que todos estaban ahí, que todos le lloraban porque pensaban que estaba muerto, dice la palabra. Y todo eso yo me lo voy imaginando y me hago mis películas. Y tenemos que leerla desde la niñez, desde que tú empiezas a conocer de Dios. No empezaste a leerla desde que conociste de Dios, estamos a tiempo. Nunca es tarde para aprender. Y eso me lo enseñó un señor que en aquellos tiempos que yo estudiaba todavía se estilaban en las escuelas las clases nocturnas. No sé si alguna vez tú supiste de eso. Y llegaba un señor que ya sabía yo que tenía hijos y que esos hijos eran mis compañeros en la escuela. Yo le dije, ¿de dónde va? Voy a la escuela. ¿Está trabajando ahí? No, estoy aprendiendo a leer. Aprendiendo a leer y tan grandote. Sí, es que no sé leer. A mí se me hacía raro, ¿verdad? Porque pues toda mi familia sabía leer. ¿Y por qué no aprendí a leer? Porque yo tuve que trabajar desde chico. Yo vendía dulces, vendía chicles, boleaba zapatos, etcétera, etcétera, y nunca tuve ese tiempo, pero, y recuerdo esta frase, nunca es tarde para aprender. Y eso es lo mismo, ¿verdad? Si tú no has leído la palabra hasta el día de hoy, o la has leído por secciones, nada más haces como aquellos que, quiero que Dios me hable, ¿no? Y abren la Biblia, órale, Señor, lo que tú quieras que yo lea, voy a leer esto. Si tú has sido de esos, ahora tengo un método de lectura. De antemano también pido una disculpa por todas las cosas que hemos tenido que hacer. No he mandado el rol de lecturas de este mes. Discúlpeme, me comprometo que hoy lo voy a mandar al grupo. Y los que no estén en el grupo, si ustedes quieren que yo los añada ahí, me dicen también. Las cuales, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque lo único que nos da salvación es la fe. Y la fe es por la palabra. Por escuchar la palabra. Y no hay mejor forma de escuchar la palabra que leyéndola en voz alta. Cuando tú la estés leyendo, no leas en voz baja. Vela leyendo. Porque entonces va a entrar por tus ojos, pero también por tus oídos, y vas a entender todavía mejor. Número 3, los mandamientos. Un mandato no es lo mismo que una ley. Hay gente, ¿verdad? Y nosotros no somos así. Hay gente que dice que la ley se hizo para romperse, pero no, la ley de Dios se hizo para cumplirse. Otras personas dicen, bueno, si me mandan a hacer algo, yo decido cuándo hacerlo o cómo hacerlo. Pero los mandatos de Dios se tienen que hacer, ¿verdad? Porque si no se hace, es cuando viene el número 5, los juicios. Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Nosotros lo redujimos a 10, pero son más de 600 los que los judíos
tenían que cumplir. Es por eso que Dios, al ver que esa era una tarea incumplible para el ser humano, mandó a uno solo a cumplir todo, para que nosotros no tuviésemos que cumplirlo todo, todos esos más de 600 a cabalidad, pero sí nos dejó la ley suya escrita en el corazón y las escribió en 2 tablas de piedra. Y miren ustedes, qué bonito. Déjenme que yo me ajuste los binoculares porque esta letra está chiquita para mí. Acá está un poquito más grande. Si está muy pequeña, discúlpeme. La próxima vez lo haré más grande. Primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No habrá nadie que sea más importante para ti, ni tu trabajo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu carro, ni tu casa, ni tu cansancio, ni tu tarea, ni nada de las cosas que están aparte de Dios. Sigue diciendo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aunque te pongan pretextos, aunque te digan, ay, ¿a poco tú nunca tuviste una foto de tu mamá para recordarla? Sí, yo tengo una foto de mi mamá, pero no la adoro. Si tú te vas a hacer una imagen para adorarla, para decir que es la corredentora, para decir que a través de ella obtenemos perdón, y entonces, perdóname, pero discúlpame, no estás leyendo la palabra, porque la palabra dice que tenemos un único redentor, que solamente en uno hay salvación y que solamente uno fue el que murió en la cruz. Y no se sufre igual arriba de la cruz que abajo viendo cómo el otro muere. No me quieras engañar. Y no te pretendas engañar tú. La idolatría es pecado y Dios la aborrece. Y nosotros tenemos que condenarla y que sacarla de nuestra casa. Obviamente tenemos que ser astutos para todo esto, podérselo enseñar a las personas. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, dice el Señor. ¿Por qué vivo enfermo? Porque seguramente tu papá, tu abuelo o tu bisabuelo adoraron algo. Tienes que romper. Dios nos ha dado la autoridad para que tú y yo podamos romper esas cadenas que nos atan a aquellas maldiciones. Tenemos que renunciar a ellas y entonces vivir rectamente como Él nos ha enseñado en su palabra. Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tú tienes la consecuencia de los que tus antepasados 4 generaciones atrás hicieron. Pero si tú tomas la decisión de hoy romper con todo eso, Dios va a bendecir 1000 generaciones adelante de ti. Mi pregunta es, ¿tú quieres que tus hijos sean bendecidos? ¿Quieres que tus nietos sean bendecidos? ¿Quieres que los hijos de tus nietos y tus demás generaciones sean bendecidas? Rompe hoy con esa ligadura que te ata a las maldiciones del pasado. Sigue diciendo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre. Te lo juro por Dios que así fue y tú sabes que no fue así. Cuando tú vas con alguien y le pides un favor y te dice, no, es que no, hoy no puedo ayudarte. Ah, pues que Dios te bendiga. Eso no es una bendición. Eso es más un insulto, pero estás tomando el nombre de Dios. Imagínate. Estamos tomando el nombre de Dios en vano.
Estás con tu hijo, tu hija o algún compañero y ves que comete una barbaridad. Ay, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Estás tomando el nombre de Dios en vano. Y son cosas tan cotidianas que estamos tan acostumbrados a hacer, pero no nos hemos puesto a pensar que estamos jugando con el nombre de Dios y el nombre de Dios no es juguete. Nosotros tenemos que respetarlo y procurar que nuestros hijos lo respeten. Hay una canción por allí que muchos niños andan cantando, que mis hijos en algún momento quisieron cantar y en el momento que yo les escuché dije, espérate, tranquilo, eso no. Pero no me quedé nada más con el eso no. Les expliqué y les busqué la traducción y el más grande que es el que ya sabe leerlo leyó. Le digo, ¿y tú quieres estarle diciendo eso a Dios? Dice, no. Entonces no la vuelvan a cantar. Una cosa que dice ahí, tralalero, no sé qué cosa. Ese es un insulto a Dios. La traducción es un insulto a Dios. No está en español, está en otro idioma. Tenemos que estar pendientes de lo que nuestros hijos están escuchando, de lo que nuestros hijos están aprendiendo. Los juegos en celular son buenos, algunos. ¿Son satánicos? No todos. Si te habla de matazón, si te habla de dispararle a la cabeza porque eso te da más punto, entonces eso no está bueno. Eso no es de parte de Dios. Tendrías que dejarlo. ¿Cuesta trabajo? Sí, porque a lo mejor ya te enviciaste. Porque a lo mejor te gusta mucho. Yo anteriormente, antes de conocer al Señor, ¿verdad? Me gustaba jugar mucho en la computadora y estaba en un jueguito. Pero a partir de que conocí del Señor, me empecé a dar cuenta que muchas de las cosas que había en ese jueguito eran cosas relacionadas con brujos, relacionadas con invocaciones, relacionadas con un montón de cosas. Y dije, espérate, de aquí no soy. ¿Estaba bonito el jueguito? Sí, claro, porque las cosas que te hacen mal van a ser las más atractivas. ¿Me costó trabajo dejarlo? Soy sincero, sí. Pero lo dejé. Porque yo sabía que eso no me edificaba. Seguimos leyendo, dice, ¿dónde me quedé? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y aquí es un debate grandísimo, porque muchos hablan que el día de reposo es el sábado. Pero recordemos que el pueblo de Israel tenía varios días de reposo, varios días en los que se santificaban. Ahora yo pregunto, ¿tú eres de los que creen que tenemos que guardar el sábado, pero te vas a un trabajo en donde debes asistir el sábado? ¿Qué haces? ¿Faltas para que te descuenten y después te corran? ¿O asistes? Y si te corren, o mismo Dios quizás porque he conocido, lo vengo de ahí, soy de ahí, ajá, y he conocido y escuchado testimonios que dicen, se lo hemos puesto en oración, lo hemos orado y platicamos, definitivamente y Él les abre las puertas. yo he ido a buscar trabajo y eso es verdad. He ido a buscar trabajo y me dicen, no, es que tienes que venir el domingo no puedo. Pues no acepto el trabajo. No es que yo lo acepte y después diga, que no me dejen. Sino, pero una de las cosas que Dios nos ha enseñado en su palabra es que nosotros no somos judíos. Esta ley específicamente es para judíos. Y un día, platicando con una persona, un varón, que me decía que se tenía que respetar el sábado, ok, esa es una ley judía, ¿cierto? Me dice, sí. La otra ley judía es que te tienes que circuncidar. ¿Estás circuncidado? Dice, no, ok. Si cumples una y no cumples la otra, la palabra dice que eres maldición. Si yo quiero cumplir
las leyes judías las tengo que cumplir todas. Pero, pero el Cristo, el judío es el antiguo, ¿no? Ujú. Pero en el libro de Isaías, igual. Claro. Y recordemos que después Jesús dice, cuando los fariseos le decían, hay que respetar el día de reposo, él les dijo, es que el día de reposo no fue hecho a causa del hombre. Sino, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? Por eso el tiempo de la gracia es mayor que el tiempo de la ley. Hay muchos que se acomodan y dicen, no, yo no estoy en el tiempo de la ley, yo estoy en el tiempo de la gracia porque piensan que está más light, pero no. Precisamente eso veíamos anoche un video, donde hay ese debate entre un pentecostés contra el pastor. Y eso está ahí. Sí, es algo, pero mire, Como digo, cada quien, o sea, ellos te buscan acá y pero yo voy a esto. ¿Qué pide Dios de nosotros? Nuestra vida, ¿cierto? ¿Y usted vive solamente un día o vive los 7 días de la semana? igual dice, no viene por religión, Ajá, viene igual por la obra. exactamente. Yo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos días a la semana vivimos? ¿1 o 7? Entonces los 7 tendríamos que entregárselos a Él. Pero eso es Porque lo que decía. Sí, trae 7, como dice. Hay diferencia, trae las mismas horas todos los días. Sí. El sábado trae más, no, pero como dice, es un sello, o sea, que Dios lo bendijo. Pues. exacto, sí, lo bendijo para el pueblo de Israel. Ahora yo pregunto, ¿desde aquellos tiempos la calendarización fue perfecta o no? Es decir, sabemos que los días viernes de hoy eran los mismos en aquel tiempo, o después de la calendarización perdimos eso, porque realmente sabemos que el sábado cae en el sabbat de ellos. No, no, después de la calendarización, y si usted se pone a ver, cuando pusieron los años, el siglo cero, vamos a llamarle así, después, usted investiguelo por ahí después, se dieron cuenta de que el siglo cero lo habían puesto mal, y que no fue en el año en el que Jesús murió, sino que lo pusieron 3 años después, o sea, hay un desfase, y como hay desfase en eso, pueden haber desfases en las horas, y pueden haber desfases en los días, y a lo mejor nuestro sábado no cae en un sabbat. ¿Me explico? Lo que Dios está esperando de nosotros, porque su palabra dice, recordemos que estamos viendo lo que dice su palabra, que Cristo es nuestro reposo. Y si Cristo es nuestro reposo, tenemos que ofrendarle todos los días. Ajá. Pero como dijo, ya trabajé todos los días, ya hicimos todas nuestras obras, ya el día lo santificó, lo apartó de Dios. Así es. Ese día dice la palabra que él observó todo lo que había hecho. Porque la palabra dice, y descansó. Pero en realidad Dios no se cansa. Entonces viene a ser irrelevante un descanso. Lo que en realidad dice el original es, él observó todo lo que había hecho. Terminado, ¿verdad? Entonces, allí nosotros vemos en la palabra de Dios que él se lo indica al pueblo de Israel. ¿Para qué? Había una finalidad. Para que ellos entendieran que un día se lo tenían que dedicar a Dios. Posteriormente, vemos con Jesús cuántos días Jesús le ofrendaba o le dedicaba a Dios. Todos los días. ¿Por qué tuvieron problema con Jesús los fariseos? Porque él iba y sanaba en sábado, en el sábado. Porque él iba y hacía cosas en el sábado y le reclamaban, precisamente porque él dice, no, yo no, y él les explicaba,
Si tu animalito va y se cae en una zanja, ¿acaso tú lo vas a dejar ahí hasta el siguiente día porque no tienes que hacer nada? Es como le explicaba yo a algo, digo que, por ejemplo, es sábado, pero vamos a casa de un enfermo, ¿no? Y está tirado en cama, o pues vamos ahí, le vamos a hacer cosas. O te llueve y se te vuelan las láminas, ¿no vas a componerlas? Pero vamos a la cama, vamos a visitar al enfermo, vamos a hacer el vamos a hacer la obra. Pero muchos te critican, ay, es sábado. Pues vamos a hacer la obra. Están haciendo una labor, exactamente. Entonces es como cuando yo digo, es irrelevante el día para hacer el bien, para dedicárselo a Dios. Todos los días tendríamos que estárselos dedicando. Y no tendríamos que estar en esa pelea, porque hay una pelea entre denominaciones de que si es sábado, que si es domingo, a lo mejor viene otra que es el viernes. El día que tú le quieras dar al Señor, dáselo por completo. Es más, dale toda tu vida. No te dediques nada más un día. Porque habemos muchos que dicen, no, el domingo es que me porto bien porque es el día del Señor. Y entonces, vuelvo al punto. La gracia es mayor que la ley. Nos hace más responsabilidad. Por eso en la ley decía, si alguien te hace algo, te tiene que restituir de la misma forma. Y pusieron la ley del ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, etcétera, etcétera. Pero ¿qué vino Jesús a decir? Si alguien te abofetea, ¿qué tenemos que hacer? Poner la otra mejilla. ¿Por qué? Porque es mayor. Si alguien te pide caminar una milla, ¿qué vamos a hacer? Caminar 2. Si alguien te pide tus sandalias, dale también la túnica. Porque en la gracia hay una mayor responsabilidad. Porque en la ley se habían acomodado a que ellos pensaban que eran salvos por las obras. Como yo descanso el sábado, como yo como kosher, o sea, no como cerdo, no tomo café, etcétera, 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 ya soy salvo. Y entonces empezaron a darle mayor importancia al ritual que a Dios. Y es lo que Dios hoy nos pide, que le demos una mayor importancia a Él, sin olvidar la ley que Él ha puesto en nuestro corazón. Y la ley que ha puesto en nuestro corazón es comportarnos cristianamente, que es lo que usted me decía. Voy y veo a un enfermo, le preparo su comida, lo atiendo, voy y veo a una viuda, veo y veo a un huérfano, voy y hago la labor que Jesús hacía. A lo mejor, y todavía no me atrevo a orar por un muerto para que resucite. Pero tenemos ese poder. Y ese poder es todos los días. Dios es Dios todos los días. ¿Sí me explico? Seguimos. Dice, acuérdate, ya se lo leímos, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija. Y era cuando también, ¿se acuerdan ustedes que había caído el pan del cielo? ¿Cómo se llamaba ese pan? El maná, ¿verdad? Y entonces, el único día que ellos podían recoger 2 porciones era el día antes. Los demás días, si recogías de más, se te podría y se engusanaba, ¿verdad? Y eso era para el pueblo de Israel, para enseñarles obediencia. Porque ¿qué es lo que venimos leyendo? Que necesita Dios primero para poderse manifestar en nuestras vidas. La obediencia. ¿Por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Porque desobedeció. Eso vamos a verlo ahorita en los juicios de Dios a causa de la desobediencia, ¿verdad? Después vienen los demás mandamientos acerca de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, no vas a andar de chismoso, mentiroso, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esa es la codicia, querer lo que el otro tiene. La avaricia es querer más para ti.
De todos lados. Son dos cosas diferentes. Tú quieres más, es avaricia. Pero codicia es, yo quiero ese carro. Ese carro yo se lo voy a quitar. Y eso me recuerda a una imagen que yo vi que estaba basada en una película en donde hay dos esclavos. En ese tiempo que habían esclavos, ¿no? Estaban sus amos y de repente uno de los esclavos estaba con su amo y ve que el amo del otro pasa en un caballo y su esclavo en otro caballo atrás de él. Cuando el esclavo que estaba mirando, su amo iba en un caballo y él iba a pie, pues era el esclavo. Y entonces le toca la pierna a su amo y le dice, amo, ese esclavo lleva un caballo. Y le pregunta el amo, ¿y tú quieres uno? No, quiero que él no lo tenga. Eso es envidia. Y esa es una forma en la que nosotros no debemos ser. Nosotros nos debemos alegrar, aunque a nosotros nos esté haciendo falta algo, tengamos necesidad. Si al vecino le va bien, yo me alegro por él. No le empiezo a inventar que es narco y por eso ya se pudo comprar su camioneta. Sino que yo me alegro por él. Porque es parte de lo que Dios nos ha mandado. Dice, primera de Samuel capítulo 13, versículo 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, cuando Saúl fue desobediente, ¿se acuerdan ustedes? Estaban esperando a Saúl y como no llegaba y él pensó, ¿verdad? Que se estaba tardando, presenta la ofrenda y entonces le dice Samuel a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Verdad? Todo esto del Antiguo Testamento Dios nos lo deja para que nosotros podamos entender qué es lo que debemos, la forma en la que nosotros debemos actuar, que es en obediencia. 4. Los preceptos. Efesios 1, versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que a él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, siempre y cuando nosotros seamos obedientes. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, ¿tienes un problema? ¿Sientes que todo te agobia? ¿Dónde encontrarás la solución? Me voy con el psicólogo. Me voy con el consejero de allá del DIF. No, ¿verdad? Voy a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado con matrimonios, con varones, y su primer justificante de su mala actitud en el matrimonio es que nadie te enseña a ser esposo? Entonces empiezan a martirizar y yo les digo, ay, pobrecito mío. Obviamente no, porque no lees la palabra. Ahí está todo. Que no sé ser hijo, lee la palabra. No sé ser papá, lee la palabra. No sé ser esposa, lee la palabra. Quiero hacer un negocio, lee la palabra. ¿Sabías que en la palabra se habla muchísimas veces del dinero? Más de 50 veces. De las finanzas y de cómo ser próspero. ¿Te ayudan a poner negocios? ¿Por qué no leemos la palabra? Necesitamos reconocer la excelencia de la palabra en nuestras vidas y que es necesario obedecerla para que entonces, como leíamos hace un momento, todo nos vaya bien. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios lo puede hacer todo y no hay nada imposible para él. Dios es toda sabiduría y de él proviene todo el mejor consejo. Y es lo que necesitamos entender,
que la palabra de Dios es suficiente autoridad para dirigirnos en todo absolutamente. Y ese es uno de nuestros artículos de fe en los cuales nuestra doctrina como Misión Cristiana Internacional está basada, y próximamente aquí vamos a tenerlos todos colgaditos los 19 para que usted vea en qué nos basamos, que es la palabra de Dios. Número 5, los juicios. Y esto es de lo que no te hablan muchos. Los juicios vienen cuando Dios te dio una instrucción específica y clara, y de propia voluntad decidimos no obedecerla. Los decretos o sentencias de Jehová son verdad. Si Dios dijo que va a suceder, sucederá. Pero ¿de quién son esos decretos y esas sentencias? De Dios. Y hay muchos cristianos, o que nos llamamos cristianos, que al momento de orar decimos: yo decreto, yo declaro, yo. Y entonces en nuestra oración, en lugar de estar exaltando a Dios, me estoy exaltando a mí mismo, porque yo puedo, yo hago, yo digo, ¿sí? Y no, nuestra oración debe decir, o debe ser algo más o menos así, y no es tampoco que yo sea un excelente orador, pero lo que yo generalmente digo es: Señor, en tu palabra dice que en tu cruz llevaste todas nuestras enfermedades. Hoy me siento así, Señor. No sé si esto es un juicio, si esto es algo que yo me provoqué, o si es un ataque del enemigo. Pero tú también dijiste en tu palabra que ningún arma forjada prosperará contra tu iglesia. Si esto es un ataque del enemigo, Señor, y está en tu voluntad, quítalo. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú sabes que es mejor para mí. De esa misma manera es mi oración. Porque yo no puedo imaginarme un solo día en el cual yo le dé una orden a Dios. Como aquel que salió incluso hasta en televisión internacional diciendo: le ordeno a esa tormenta que se deshaga. Y esa tormenta destruyó Miami. Porque la voluntad de Dios era que la destruyera. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios si no leo la palabra. Y entonces mi oración siempre tiene que estar enfocada a que Él haga su voluntad y que yo me alinee a esa voluntad. Cuando yo voy a orar por una persona, yo nunca reprendo muerte. Yo le llevo a ella a que renuncie a todo espíritu de muerte. Y que sea Dios el que reprenda al diablo. Yo no soy más fuerte que el diablo, pero le sirvo a un rey que es todopoderoso y que sí puede reprenderlo. Entonces, los decretos o sentencias de Dios, de Jehová, son verdad. Si Dios dijo que sucederá, va a suceder, como dicen. Si es para ti, aunque te quites. Y si no, aunque te pongas. Si no está en la voluntad de Dios darte lo que tú estás pidiendo, no te lo va a dar, por mucho que te desgastes las rodillas en oración. Por eso lo primero que tenemos que hacer es conocer su voluntad. No es que Dios sea malo, sino que son consecuencias todos estos juicios. ¿De qué? De la desobediencia del hombre. Y estas son desobediencias a cosas que sí están relacionadas con tu salvación. ¿La forma de vestir está relacionada con tu salvación? No. ¿El día que te congregues está relacionado con tu salvación? No. ¿Qué sí está relacionado con tu salvación? El pecado, el obrar mal, el dejarte de congregar.
Pastor, entonces es pecado dejarme de congregar. Inicialmente no, pero posteriormente te vas enfriando. Lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando y cuando vienes a ver, totalmente olvidado. Y entonces la palabra de Dios dice que Dios honra ¿a quién? Al que le honra. Necesitamos nosotros entender esto. Miren, ¿dónde encontramos juicios? Aquí no tiene nada más algunos. ¿Dónde encontramos juicios de parte de Dios? Desde Génesis. En Adán y en Eva. ¿Cuál fue su desobediencia? Tomar del árbol que Dios les dijo no comerán. ¿Por qué lo agarraron? Porque prestaron oídos a los engaños del enemigo. Y entonces el enemigo dijo, no, no van a morir, sino que van a ser como él y es lo que él no quiere. No, no es que Dios sea egoísta y no te quiera dar lo suyo, porque te dio a su propio hijo, o sea, no te va a negar nada. Pero Dios tiene un orden y el orden de Dios tiene que respetarse. ¿Cuándo vino la caída? ¿Cuando Eva comió? No. Hasta que Adán comió, dice que ahí apareció Dios. Porque Adán era la autoridad. Dios estaba esperando. ¿Qué será que va a hacer Adán? ¿Será que va a reprender a la mujer? ¿O será que va a comer? 2. El juicio del mundo antidiluviano. ¿Cómo estaban aquellas personas en aquel tiempo? Era una guerra encarnizada, ¿verdad? Todos contra todos. Peores que Sodoma y Gomorra. Tomando en cuenta que Sodoma y Gomorra también es otro juicio de Dios. Pero ¿a quién tomó Dios para meter al arca? Aparte de a los animales. A una familia que era obediente. Imagínate que hoy Dios no lo va a volver a hacer, ya se comprometió a no volver a hacerlo. Pero imagínate que no se hubiese comprometido y hoy viniera otro diluvio. La pregunta que todos, usted y yo, nos debemos hacer es, ¿Dios nos tomaría como el nuevo Noé? ¿O nos dejaría afuera como a los otros que estaban después? Grite y grite. ¿Cómo estamos viviendo? No me conteste, pues recuerde que hay muchas preguntas que son retóricas, ¿verdad? No quiero exponerme, aunque yo sí me voy a exponer. Yo creo que me dejaría fuera. Pero es el pastor, sí. Y también soy humano y pecador como todos. Y tengo errores. Y tengo áreas de oportunidad. Y por la misericordia de Dios voy mejorando. Pero no es que ya lo haya alcanzado, ni Pablo lo alcanzó. No es que yo ya lo haya alcanzado, sino continúo. No me desanimo porque sé que le sirvo a un Dios. Y hay muchas personas que a lo mejor usted ha invitado a venir aquí o a algún otro lugar y de repente dice, no, es que volví a beber. Porque ellos piensan que para venir a la iglesia necesitan ser perfectos. Pero imagínense que solamente los perfectos viniéramos a la iglesia, creo que no habría nadie aquí. Nada más el Espíritu de Dios moviéndose como en Génesis sobre las aguas. Porque es el único perfecto. El juicio de la Torre de Babel. Todos querían llegar hasta el cielo. Creo que ahí fue donde se inventó la bamba. Necesitaban una escalera grande y otra chiquita. Estaban construyendo una torrecísima. Querían llegar. Y entonces, ¿qué viene Dios y hace? Confunde los idiomas. Y entonces todos se fueron por aquí, por allá y por acullá. Y ya no se entendían, ¿verdad? Ya, ¿y qué me estará diciendo? Pero con los otros de allá sí se entendía. Entonces me voy con los que sí me entienden. Y yo me voy con los que sí entiendo. Y así se fueron dispersando hasta el día de hoy.
El juicio de Egipto y sus dioses, las 10 plagas, 10 oportunidades le dio Dios a Faraón de arrepentirse y de creer en él. Dios no es cruel, como dicen algunos. Es que es un Dios cruel, mata a los que no le obedecen. No, estos solitos buscan su muerte. Dios le dio 10 oportunidades, pero después por su empecinamiento en ser desobediente, le vino juicio. ¿Dios quiere mandarnos juicio? No, pero necesita hacerlo, porque si no nos manda ese juicio, entonces pensaríamos que siempre estamos haciendo las cosas bien. El juicio de los pecados de los creyentes. Cuando nosotros partamos de este mundo, vamos a ir a un juicio. ¿Sí sabían ustedes? Pero yo ya creo en Cristo. ¿Por qué me van a enjuiciar? Ah, bueno, en la diferencia que hay entre tú, bueno, nosotros y los que aún no conocen a Cristo, es que en nuestro juicio no va a entrar la perdición, pues, o el pecado hay, porque ya nuestros pecados fueron perdonados. Pero sí se va a enjuiciar nuestras obras. No somos salvos por obras, pero nuestras obras sí son relevantes para Dios. 6. El juicio que tú mismo haces sobre ti o deberías estar haciendo sobre ti. El autoexamen. Una evaluación honesta. No una evaluación para quedar bien con tu esposa, con tus hijos, con tu jefe, sino una evaluación honesta ante Dios mismo, recordando que Dios ya sabe cómo soy yo, qué es lo que hago mal, qué es lo que necesita Dios de parte mía, que yo reconozca lo que estoy haciendo mal. Porque si yo logro reconocer lo que estoy haciendo mal, tengo la oportunidad de corregirlo, ¿cierto? Si yo no puedo ver lo que estoy haciendo mal, es como aquel técnico que no se da cuenta a qué jugador tiene que reemplazar para que el equipo empiece a jugar otra vez bien, y se le va el tiempo del partido y nunca hizo ningún cambio y terminó perdiendo, porque nunca pudo identificar dónde estaba el mal, dónde estaba el área de oportunidad y sustituirla. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para cambiar esto? Evaluarnos. 7. La disciplina divina. Dios también manda hacia nosotros ese juicio que llamamos disciplina. Y recuerdo por aquí, ¿se acuerdan cuando David tenía que irse a la guerra y decidió no ir? Y salió a su balcón y desde su balcón vio a una mujer que se estaba bañando. La codició. Supo que estaba casada y dijo, pues para que yo pueda hacerla mi mujer, tiene que morir su esposa. No solamente codició a la mujer de su prójimo, lo mató. Urdió un plan. O sea, no es que de repente, ay, como algunos que dicen, caí en pecado. No, 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 no. Lo planificaste, papi. Tuviste tiempo para ponerte de acuerdo con aquella chica, ¿verdad? Para verse en tal lugar y de ahí irse a otro, sabiendo que tu esposa estaba trabajando o que tu esposo estaba trabajando y te pusiste de acuerdo. No, no caíste, lo planificaste. Tenemos que ser sinceros. Y entonces todo eso que Dios ya sabe, viene, y como somos sus hijos, ¿qué padre deja sin disciplina a un hijo? Solamente aquel que quiere su muerte. Y como Dios no quiere tu muerte espiritual, viene y te disciplina. Porque te ama, no porque te odia. Porque Él quiere tu bien.
Los juicios del periodo de la tribulación son cosas que todavía van a pasar, pero que la gente va a ver, ¿sí? Incluso nosotros, según lo que nosotros creemos, o al menos lo que yo creo de lo que he leído en la Biblia, vamos a verlos. Lo que ya no veremos será lo de la gran tribulación. Hay muchos que piensan que el arrebatamiento va a ser después de la gran tribulación, otros que va a ser incluso antes de la tribulación. Yo creo, según lo que la palabra dice, que va a ser justamente a la mitad, antes de que el anticristo pretenda presentar sacrificio otra vez en el templo, porque los sacrificios fueron quitados por Dios. El último sacrificio y el perfecto y único que puede haber es el de Cristo. Ya no hay más. El tribunal de Cristo. En ese tribunal van a ir los creyentes, los que ya murieron y que van a ser resucitados en Cristo, los que van a ser arrebatados. Seremos juzgados por nuestras obras. Pero de los que ya murieron, también hay incrédulos. Y esos van a ser juzgados al final, no en ese momento. Va a haber otro juicio en donde ahí sí se va a desechar a lo que no es de Dios. El juicio de las naciones. Después de la tribulación, el Señor Jesús se sentará a juzgar a las naciones gentiles. Serán juzgadas según el trato que hayan dado a Israel durante la tribulación. El juicio de los ángeles. Ahí puse los versículos por si usted quiere leerlo. Cuando Pablo nos habla de que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Se imagina usted eso? Siendo el juez de un ángel. Pero lo que yo creo es que no vamos a juzgar al arcángel Miguel y a Gabriel. No. Creo que vamos a juzgar a los ángeles caídos. Pero eso es una creencia mía. Yo en realidad no sé cómo va a ser ese juicio. Yo voy a esperar para que el Señor me dé instrucciones cuando estemos en ese momento. Y aquí viene el que le platicaba, el 12. El juicio del gran trono blanco, que ese es el juicio final de todas las personas. ¿Se acuerda que la palabra de Dios nos habla de aquellos ángeles que tuvieron relaciones con mujeres y que Dios los mandó también y los encadenó? Allí serán juzgados. Los que no creen en Cristo, allí serán juzgados. Los que ya murieron sin creer en Cristo, allí serán juzgados. Y llegará el anticristo y llegará la bestia, y allí serán juzgados. Y algunos serán arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego. Y esto es real. Esto no es, como algunos dicen, una figura poética. Es que van a tener un sufrimiento, pero ese sufrimiento es aquí en la tierra. ¿Han escuchado personas que dicen que el cielo y el infierno es aquí en la tierra? Qué equivocados están por una simple razón. ¿Saben cuál es? No leen la palabra. Y si no leemos la palabra, vamos a estar engañadísimos toda nuestra vida y viviremos a como nosotros queramos. Como conclusión, ¿quiere un cambio en su vida? Sea temeroso de Dios. Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios estableció sus principios para que el hombre obedeciera. Deuteronomio 4, versículo 10 en su segunda parte, dice: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales, ¿qué vamos a hacer? Aprenderlas, las cuales aprenderán. ¿Para qué? Para temerme un día a la semana, 2 días, todos los días. ¿Se acuerdan lo que platicábamos hace ratito? Todos los días. ¿Lo digo yo? No. ¿Quién lo dice? La palabra. Tenemos que ser temerosos de Dios todos los días que vivieran sobre la tierra.
y otra responsabilidad: enseñarla a nuestros hijos. Usted le ha enseñado la palabra de Dios a sus hijos. Sus hijos siguen el camino del Señor. Sus hijos están sirviendo. Ahora le toca a él y a usted enseñárselo a sus nietos. Usted tiene que estar allí. Ora por la mujer que Dios te va a dar. Y si ya te la dio y no oraste por ella, entonces empieza a orar para que Dios la haga tal y como Él quiere que ella sea. Quien se apropia de la palabra hará cambios en su vida. Se convertirá el alma, se volverá hacedor de la palabra. Necesitamos utilizar la palabra de Dios en nuestras oraciones, conocer sus promesas, conocer sus mandatos, pero también conocer sus juicios para que entonces eso nos motive a ser obedientes. Yo le invito a que nos podamos poner de pie. Y así como la palabra decía que Dios manda esos juicios hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. O a lo mejor usted no sabe lo que su gente, sus generaciones anteriores hicieron. Pero yo le invito a que hoy renuncie a esas maldiciones. A lo mejor usted no sabe, pero sus papás antes eran católicos y lo llevaron a la catedral vestido de indito, de indita, y se los ofrecieron a una imagen. A lo mejor usted no sabe, pero lo ensalmaron de chiquito porque ellos pensaban que así se les quitaba el espanto. A lo mejor usted no sabe, pero a lo mejor su bisabuelo tuvo algún pacto con el diablo. A lo mejor hicieron algún amarre. Y usted no lo sabe porque pues no conoce a todos sus antepasados. Imagínese 4 generaciones atrás. Usted a lo mejor conoció a su mamá y a su abuelito y su abuelita, pero a los papás de ellos y a los papás de ellos otros ya no los conoció. No supo usted lo que ellos hicieron, pero usted y yo tenemos autoridad el día de hoy y siempre a partir de que nosotros reconocimos a Jesús para echar fuera todo eso. ¿Te gusta la condición en la que estás viviendo? Seguramente hay algo detrás. Todo lo que sucede físicamente tiene un trasfondo espiritual. ¿Por qué vemos personas que viven enfermas? Porque hay un trasfondo espiritual. ¿Por qué vemos personas que viven en amargura? Porque hay un trasfondo espiritual. Yo te invito a que el día de hoy podamos orar. Padre, te damos gracias. Porque tú, Señor, nos diste libertad. Pero hay cosas que solamente tú sabes que pasaron en nuestro pasado, con nuestras generaciones anteriores. Tú sabes lo que ellos hicieron, a quién fuimos ofrecidos. A lo mejor a un santo, a una imagen. A lo mejor a nadie, pero todas las cosas que ellos hicieron y de las cuales se encadenaron por propia voluntad, están haciendo mella en mi vida y me llevan al desánimo, me llevan a vivir de una manera en la que a ti, Señor, no te agrada, porque tú quieres prosperarme, porque tú eres un Dios amoroso y misericordioso. Señor, yo renuncio a toda cadena de maldad, a toda maldición generacional, de aquellas cosas que mis generaciones anteriores hicieron. Y yo te pido, Señor, ayúdame a hacer las cosas conforme a tu voluntad, para que mis generaciones posteriores sean bendecidas en ti. Quiero bendición para mis hijos, quiero bendición para mis nietos, quiero que ellos también a sus nietos puedan verlos bendecidos. Ayúdame, Señor, a enseñar tu palabra a mis hijos. Ayúdame, Señor, a poder vivir en obediencia, a poder ser corregido por ti, también para recibir tu disciplina, Señor, y nunca apartarme de ti, pues tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer.
Tu palabra dice también que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú que todo lo puedes ver, dentro y fuera de mí, muéstrame, Señor, esas áreas de oportunidad que yo tengo para que pueda corregirlas tomadas de tu mano, instruido por tu palabra, dirigido por tu Santo Espíritu. En esta hora también, Señor, te pedimos por aquellos que el día de hoy no pudieron estar, por alguna enfermedad, porque están en algún viaje, y aquellos que decidieron no venir hoy por diferentes otras circunstancias, Señor, para que tu palabra pueda llegar hasta ellos, para que sus corazones sean atravesados por ella, Señor, y no quede nada, ninguna maldad, sino que puedan ellos ser redimidos por ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.